Buenas tardes para todos y todas. Hoy estamos en la cátedra La espiritualidad, un camino para la construcción de una personalidad saludable, a cargo del doctor Fernando Zapata Muriel. Bienvenidos a todos. El objetivo es brindar algunos elementos psicoespirituales que ayuden al hombre de hoy a reflexionar en torno a su propósito de vida y además generar inquietudes en torno al papel que juega la espiritualidad en torno a la construcción de una vida saludable. El ser humano es un ser integral. En él, la espiritualidad es una dimensión humana de gran importancia. Ella es la generadora de los mayores cambios que puede operar el ser humano en su vida. Hoy, el ser humano está sediento de espiritualidad en medio de esta sociedad líquida. Vive en caos, se siente lleno de problemas, de confusiones y de preocupaciones. Se avispa algo acelerado, perturbado e incómodo en medio de tantas cosas: información, poder, placer, dinero, confort. Asimismo, se siente vacío, enfermo, estresado, desmotivado. En medio de tales condiciones presentadas en diversos contextos, algunos más inquietos llegan a preguntarse: ¿qué me falta? ¿Qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué realmente es lo que quiero? Estos hombres, cuando descubren el valor de lo espiritual trascendente en su vida, se arriesgan y se lanzan a este nuevo reto: cultivar su espíritu. Y encuentran en la espiritualidad y en la vivencia de su religión su mejor camino. Así pues, que los dejo con el doctor Fernando Zapata Muriel y nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias, María Mercedes, y muchas gracias a ustedes que están escuchando y quieren compartir conmigo esta cátedra que me parece bien importante, y mucho más cuando somos inquietos y nos preocupamos no solamente de nuestro quehacer profesional, sino también de nuestro ser como personas humanas y de nuestro crecimiento en la integralidad del ser. La charla que quiero compartir con ustedes titula, como dijo la doctora María Mercedes, La espiritualidad, un camino para la construcción de una personalidad saludable. Miren, al comenzar esta charla yo quiero que nosotros partamos de dos realidades. La primera: el ser humano es un ser esencialmente espiritual. Esa es la primera realidad, ¿sí? Seguida de esta, el ser humano vive y la vida es cambio. Cuando Krishnamurti dice ¿qué es la vida? Dice es un cambio constante, un cambio constante. Lo mismo que Heráclito de Éfeso. Ahora, en ese cambio constante hay una cuestión que es muy importante. El ser humano es relacional y en esas relaciones constantes y cambiantes a veces se juega la vida. Resulta de que en esto del cambio, tal vez ustedes recuerdan a Platón, el filósofo griego, que nos habla de un tema o de un término, la metanoia. Y ese término metanoia significa cambio de mentalidad. Y yo quisiera partir de una realidad segunda, que es esta: el ser humano es cambiante, pero desde su dimensión más profunda quiere realizar cambios profundos en su ser. Y por eso, miren la dimensión de los cambios. A veces quiere el cambio del entorno y se pregunta entonces ¿desde dónde? A veces quiere el cambio de conductas, entonces se pregunta por el qué. A veces se pregunta por el cómo y responde a través de sus capacidades. A veces también se pregunta por sus valores y creencias con el fin de tratar de responder a esto, el por qué es necesario el cambio. Y los valores y creencias van a ser claves para realizar este cambio.
Viene otro nivel muy grande, que es el nivel de la identidad, cuando el hombre se pregunta por el ¿quién soy yo? Y es cuando ya cae en cuenta de su dimensión psicológica y también de su dimensión existencial. Y hay una pregunta más allá, que es de la dimensión profunda. Otros lo llaman sistema transpersonal y otros lo llaman espiritualidad. Y es la pregunta, ¿quién más? ¿Quién más? Y aquí puede dar una cabida a Dios o puede dar una cabida a otra realidad. Pero esa pregunta por el quién más nos va a llevar a qué es la espiritualidad y a preguntarnos entonces desde ahí por esta categoría que no es meramente una abstracción, sino que se convierte en una experiencia. Miren, etimológicamente la palabra espiritualidad deriva del griego neuma. Neuma es espíritu. Miren que de ahí viene la palabra neumático. Y cuando hablan del neuma están hablando como del espíritu, del aire, ¿sí? Del viento, etcétera, etcétera. Y por eso, si ustedes miran la apreciación de un neumático y esa raíz neuma, ¿sí? ¿Qué es lo que le da vida al neumático? El aire. ¿Qué es lo que le da vida al hombre? El espíritu. Los hebreos no hablan de neuma, hablan de ruach. Y miren las categorías que emplean: aliento, viento o espíritu. Pero también tienen otra categoría, nefes, para hablar de la fuente de vida y la identifican con alma. Ellos dicen que los animales, que el ser humano tienen nefes. A los vegetales los reconocen como seres vivos, pero no les dan la categoría de nefes, que no les dicen que tienen nefes. Pero miren eso, fuente de vida. Y los hinduistas hablan de Atman. El Atman es la esencia, el aliento, el ego, o también lo llaman el alma. Los budistas hablarán de Anatman, para hablar de la negación que tiene que hacer el ser humano, y en ese vaciarse es que el ser humano consolida su ser espiritual, llegando a ser un Buda amigo, como dicen ellos, o un Bodhisattva. Bien, esa es la etimología de este término. Cuando hablamos de espiritualidad, entonces vamos a partir de la realidad antropológica. El ser humano es esencialmente espiritual. Como es espiritual, en él reconocemos la dimensión holística. El ser humano es cuerpo, espíritu, alma. ¿Sí? Cuando digo eso, incluso los cristianos lo reconocemos así, una unidad, cuerpo, espíritu, alma. Pero también desde el paradigma holístico lo reconocemos como un ser bio, psico, socio, existencial. Y olvidaba uno, eco. Eco porque el hombre hace parte de este planeta, de esta biosfera. Bio porque es un ser biológico. Psico porque es un ser que siente, experimenta emociones, tiene sentimientos. Socio porque es un ser relacional, como lo decía Aristóteles desde hace muchos siglos, ¿sí? 25 siglos. Y existencial. Y aquí en la existencia del ser humano se juega todo su ser espiritual. Víctor Frank habla mucho de eso. El ser humano es espiritual en cuanto a existencia. Y es capaz de darle propósito a su vida y propende por encontrar y dar sentido de vida a esa existencia. Pero entonces preguntémonos qué es el espíritu humano. El espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser. Y miren, hay un autor, Paul Tillich, habla de algo que es la dimensión profunda. En lo más profundo del hombre hay una dimensión que él dice está perdida. Y claro, es que el hombre se ha olvidado de su dimensión espiritual y mucho más en esta sociedad postmoderna, que aunque resalta como primer valor la vida, se olvida de algo, de cultivar la dimensión espiritual, ¿sí? Para comprender mucho más que el espíritu es la vida misma del ser humano. Entonces, cuando hablamos del espíritu de un ser humano, hablamos de sus motivaciones últimas, su querer ser, ¿qué quiero ser? Y ahí es donde se juega la vida, donde se juega su proyecto, su propósito. Hablamos de su ideal y de su utopía.
tomemos el término utopía como algo realizable, no como una distopía, sino como algo realmente realizable, ejecutable en el tiempo y en el espacio. Pero también el espíritu hace eco de la pasión con que el hombre vive cada una de sus acciones y con la que el hombre vive especialmente su proyecto. Por eso la mística por la que el hombre vive y lucha y con la cual contagia a los demás está haciendo referencia al espíritu humano. ¿Qué es la espiritualidad? Miren, ojo que aquí vamos a encontrar muchas definiciones de espiritualidad, pero yo quiero partir primero de lo antropológico, porque estamos hablando del ser humano. Luego hablaremos de espiritualidad y religión un poco, pero primero del ser humano. Miren, la espiritualidad en sentido más amplio consiste en vivir realmente con espíritu. ¿Sí? Cuando nos dicen póngale vibra, póngale fuerza, póngale ganas, apasionese, en eso consiste vivir realmente con espíritu. No vivir de forma inconsciente, automática o vacía. No, miren, aquí estamos tomando un término muy fuerte. Hablamos del inconsciente, ¿sí? Y eso no significa vivir la espiritualidad, vivirlo inconscientemente. Más bien, la espiritualidad se vive conscientemente y dos dimensiones de esa conciencia. Una, psicológicamente hablamos de vivir el aquí y el ahora. O lo que otros psicólogos dicen, el darse cuenta, primer elemento. Y conciencia también en otro sentido, el existencial. Cuando yo soy capaz de pensar y responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Para dónde voy? ¿Desde dónde vengo? Estoy tomando conciencia de mi ser, de mi existencia, de lo que soy realmente. Ojo, por eso la espiritualidad, ampliamente hablando, consiste en vivir a conciencia y actuar y cultivar los valores, cultivar los ideales, cultivar las opciones profundas, ¿sí? Por eso, ojo, la espiritualidad va a decir mucho de nuestra humanidad. El hombre es más espiritual, es más humano en cuanto más espiritual sea. Por eso, Teilhard de Chardin, que es muy bonito, y dice, somos seres espirituales que hacemos un camino de humanidad. No somos simplemente seres humanos que buscamos ser espirituales, no. Somos seres espirituales que hacemos un camino de humanidad en el mundo, con los otros, con la creación o con la naturaleza, si la quieren llamar naturaleza. Un dato que es muy importante y básico para nuestro tratado hoy, miren, la espiritualidad no es patrimonio de las religiones, no es patrimonio. La espiritualidad es, si queremos hablar de un patrimonio, es patrimonio del ser humano, es inherente al ser humano y ahorita lo justificaremos. Pero ojo, la espiritualidad es algo propio de la experiencia religiosa. Como si dijéramos que cada religión elige vivir un tipo de espiritualidad. Sí, eso es cierto. Pero la religión coge un pedazo, si lo queremos decir así, pero no abarca toda esa dimensión espiritual del ser humano. La espiritualidad es amplísima en ese campo. Les remito para que ustedes curioseen en algún momento un escrito de Teilhard de Chardin en el que hace la diferencia entre lo que es espiritualidad y lo que es religión. Y es bonito, pero eso sí, tendríamos que tener mentalidad abierta, espíritu crítico para poder leerlo. Bien, se lo recomiendo. Yo quiero partir de algunos interrogantes que nos pueden ayudar a plantearnos lo que el tema inicial propone. Sí, que es, ¿por qué la espiritualidad es un camino? Un camino, no el único, no, pero sí un camino para construir una personalidad saludable. Entonces les planteo otros interrogantes. Primero, ¿qué puede aportar la espiritualidad a la salud mental del ser humano? ¿Qué puede aportar? Y créanme que mucho. 2. ¿De qué manera la espiritualidad facilita la construcción de una personalidad saludable? Eso es bien importante, ¿sí? 3. ¿En qué medida la espiritualidad se convierte en un factor de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud? Eso también es bien importante.
Ojo, quiero que nos preguntemos ahora qué esperan los hombres de las diversas religiones. Y planteo de las diversas religiones porque pues socialmente estamos adscritos a unos credos religiosos, casi todos, ¿sí? Y aunque algunos digan yo soy ateo, muchas veces es bautizado o pertenece a una iglesia, ¿sí? Pero entonces miren esta pregunta y vayamos a una respuesta que el Concilio Vaticano II en el año 1965 planteaba. Los hombres normalmente esperan de las religiones respuesta a los distintos misterios. Ellos dicen enigmas, pero miren, me gusta más la palabra misterio, porque la palabra misterio es una palabra que significa algo que está oculto, no en su totalidad, pero que conduce al hombre al confrontarse consigo mismo a la luz verdadera, a descubrirse, a revelarse verdades que él mismo no se esperaba. En cambio, el enigma puede, como algo secreto, puede conducir a que el hombre descubra cosas que lo pueden confundir más. El misterio no. El misterio te confronta y te ayuda a buscar verdades luminosas, verdades que aportan a tu construcción de vida o a mi construcción de vida. Y es muy interesante por eso. Por eso me gusta más respuesta a los misterios recónditos de la condición humana, que hoy como ayer nos conmueven íntimamente en el corazón. ¿Qué preguntas son esas que nos sacuden tan fuertemente? Una, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Miren esta pregunta de ¿qué es el hombre? Es una pregunta fuerte y aquí quiero dar un dato que me llama la atención mucho porque en esta posmodernidad y en estos últimos tiempos al hombre se le reconoce hoy como un simbionte, ¿sí? Y yo no sé ustedes si conocen ese término, pero es interesante. Miren, cuando hablamos de un simbionte es una especie de híbrido. Y este híbrido del que hablan hoy como hombre, simbionte, es biológico, es mecánico y también es electrónico. Porque es un hombre fruto de una sociedad industrial, fruto de las TIC, ¿sí? Y de todo lo que significa redes sociales y también de las conexiones sociales, porque vive en sociedad, pero también de su biología. Miren, por eso les digo, ese término simbionte hoy nos interroga fuertemente a qué realmente es el hombre. Y más aún, hoy hablamos muy bonito del hombre y desde Kant decimos que el hombre es un fin y no un medio, pero si vemos la realidad del hombre hoy, el hombre es una mercancía, el hombre es un objeto, el hombre es un medio o un instrumento que el mundo de hoy, la sociedad de consumo, la sociedad neoliberal, pues manipula o utiliza a su antojo, desde las categorías poder, tener, placer, entre otras. Dejo ahí la pregunta por el hombre, pero miren, el hombre se pregunta eso, la religión debe dar respuesta a ello. Se pregunta qué es la muerte, se pregunta también qué es, ojo, qué es la felicidad. Se pregunta por qué hay después de la muerte. Se pregunta de dónde vengo. Muchas preguntas que tocan con su ser y su existencia. Por eso es interesante hoy responder y acudir a ciertas cosas que la religión nos puede aportar en medio de una sociedad que es tecnocientífica, sociedad del conocimiento y sociedad donde el conocimiento científico tiene mucha fuerza. Bien, algo que me gusta mucho y quiero mencionarles es que en esa pregunta por el hombre, la formación del ser humano ha sido una preocupación histórica. Tal vez hemos escuchado hablar de la paideia griega y la paideia romana. Recuerden ese término paideia, de paidos, el niño. Los griegos se preocuparon por formar al hombre, por educar al hombre. Y aunque la educación en ese momento de la historia griega era para la aristocracia, porque el hombre culto era el aristócrata, ¿sí? De todas maneras, la preocupación por el hombre estaba y vemos escuelas como los pitagóricos, los platonistas, los aristotélicos, los estoicos, epicúreos, y reconocemos algo, que en esa preocupación por formar al hombre, ellos eran no meramente partidarios de un sistema filosófico, sino, ojo, miembros de una escuela organizada, que a veces llamaban sectas, donde había un método específico de entrenamiento y forjaban en la persona un estilo de vida.
Por ejemplo, de los pitagóricos se dicen que tenían una dieta deportiva, una dieta alimenticia especial, vegetariana. Los pitagóricos eran amigos del número, el número es un misterio, etcétera, etcétera, y la matemática, y desde ahí la configuración y construcción que estos hacían del ser humano. Interesante todo esto, al igual que los estoicos, desde esto de la ataraxia como un camino para llegar a la apatia o imperturbabilidad, interesante, o los epicúreos, cuando hablan del placer, pero dicen que el placer mejor no es el material, el corporal, es el placer espiritual que da el conocimiento de la sabiduría a través de la filosofía. Interesante, y esa preocupación pasa a los romanos mucho después. ¿Qué nos dice hoy la antropología en términos de espiritualidad? Miren, nos dice que el ser humano parece ser un animal religioso. Y nos dice que el sentimiento religioso y el sentimiento de trascendencia forman parte de la estructura del carácter humano. ¿Qué nos están diciendo? Algo que la neurociencia hoy confirma, y es esto. Miren, el ser humano por esencia es espiritual, por esencia. Y aunque la religión nos venga de la cultura, podría apuntarse en cierta medida que esa idea de Dios o esa experiencia de Dios puede venir incluso desde esa misma esencia humana, ¿sí? Es muy también interesante esa parte para investigarla y cuestionarla. Como estamos hablando de personalidad y espiritualidad, voy ahora con el concepto de personalidad y personalidad saludable. Ustedes saben que el concepto de personalidad ha sido un concepto muy complejo que desde el mismo Gordon Allport se define como un conjunto de características psicobiológicas que van a determinar patrones de comportamiento en el ser humano. Gordon Allport lo define así. Pero hoy estudiosos como Maslow's, ¿sí?, dicen que la personalidad es un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas en el hombre. Cuando habla de patrón de comportamiento, quiero hacer salvedad en algo. Un patrón de comportamiento no se forma de la noche a la mañana, necesita de tiempo, requiere de acciones, primero de pensamientos que se vuelven acciones, de acciones que se vuelven hábitos, de hábitos que forjan rasgos, de rasgos que determinan el carácter del hombre, y en esa determinación del carácter del hombre se forjan los patrones de personalidad. Y ojo, estos patrones de personalidad van a tener una doble matriz. La primera es biológica, la herencia. La segunda es ambiental, y las dos son determinantes en los comportamientos, en los sentimientos y en las acciones y en los pensamientos del ser humano. Por eso es interesante esta definición de Maslow's y me parece muy completa en su manera de expresarse. Viene el concepto de espiritualidad, de personalidad saludable, con dos autores que tienen un libro que se titula así, y a pesar de que es del 94, me parece muy bueno, Jourat y Ladman. Miren cómo definen ellos la personalidad saludable. Dice, es la forma de actuar de una persona, guiada por la inteligencia y el respeto por la vida. Miren esos dos elementos, inteligencia y el respeto por la vida. De tal modo que las necesidades personales van a ser satisfechas y la persona va a crecer en conciencia, en suficiencia y en la capacidad para amarse a sí misma, al ambiente natural y a los demás. Miren cómo el concepto de personalidad saludable ya en buena medida engloba algo de la espiritualidad. Les voy a decir una razón. El cardenal Carlo Maria Martini, un hombre de mente abierta, un hombre muy lúcido, decía que la espiritualidad, como ese vivir en el Espíritu de Dios, requiere de 4 condiciones. 1, la inteligencia. El hombre espiritual es inteligente, posee un nous, así lo llamaban los medievales, el nous o el nous. 2, está atenta, ¿sí? Vive atenta, despierta, lo que llaman la atención pasiva, ¿sí? En un estado de vigilia. 3, es responsable, o sea que hace buen uso de su libertad. Y 4, es capaz de comprometerse. ¿Con quién? Consigo mismo, con la comunidad, con el otro, con la creación.
Importante entonces cómo el término personalidad saludable nos mete en este cuento de la espiritualidad y nos muestra cómo correlacionan uno y otro término, ¿sí? Una y otra realidad, porque estos términos no se quedan en abstracciones, pasan a ser realidades que el hombre puede vivir. Pasemos al concepto de espiritualidad, pero ya en términos más religiosos. Ojo, y aquí vamos a ver algunos aportes religiosos. Miren, en cierto momento el Dalai Lama fue interrogado por un hombre, Leonardo Boff, en ese momento era sacerdote franciscano, y Leonardo Boff le preguntó a este Dalai Lama. Recuerden que la palabra Dalai significa océano, Lama maestro. Como quien dice, el líder budista es por excelencia un océano de sabiduría. Y le pregunta, Dalai Lama, ¿qué es para usted la espiritualidad? Y el Dalai Lama le responde, oye, la espiritualidad es aquello que es capaz de transformar tu vida. Valga la respuesta profunda, aquello que es capaz de transformar tu vida. El sacerdote inquieto le pregunta, ¿y para usted cuál es la mejor de las religiones? Y el Dalai Lama le responde, para mí la mejor de las religiones es aquella que sea capaz de cambiar tu vida. Pues él como yo, cuando leí eso, quedó, sí, sobrecogido. Yo también. Precisamente porque no es pegarnos de un credo o de otro. No, es ver qué espiritualidad nos conviene más para cambiar de verdad o auténticamente nuestra vida, para construirnos como seres auténticos en la medida de lo posible. Miren, en ambientes cristianos, la espiritualidad significa vivir desde el espíritu, o vivir del espíritu, o vivir del espíritu o con el espíritu de Dios. Pero, ojo, la espiritualidad no es meramente un creer, tiene que llevarnos a esto, a que realicemos nuestra fe como un modo de vida en las condiciones concretas de nuestros contextos, ¿sí? Y con las personas que vivamos. Por eso me parece importante cuando nosotros hablamos de la espiritualidad tener esa claridad. Hay otros autores cristianos que nos pueden aportar mucho, ¿sí? Ahorita miramos, pero por ahora quisiera retomar desde algunas religiones qué es espiritualidad. Miren, los budistas cuando hablan de espiritualidad hablan de la búsqueda del nirvana, el estilo de vida de un budista como de un hinduista. Recuerden que el budismo brota del hinduismo. El hinduismo es muy antiguo, unos 1500 años antes de Cristo, aunque otros dicen que el más antiguo pudo ser de épocas más prístinas. Y para los budistas, ¿sí? O mejor para no confundirlos, para los hinduistas, lo que se va a buscar en primera instancia es la identificación con Brahma. Para ellos, a Brahma podemos llegar, primero, a través del cumplimiento del Dharma o del deber, a través de la superación del ciclo del samsara, aquella rueda del samsara que nos permite, ojo, purificarnos. ¿De qué? De nuestros karmas. Y entonces, ¿qué lograremos? Lograremos nuestro Atman, nuestro espíritu purificado para identificarse con Brahma. Ese es el hinduismo en su espiritualidad, de una manera muy breve, muy concisa. Los budistas que van a venir, ojo, mucho después, ¿sí? Y que van a rechazar el sistema de castas de los hinduistas, ellos van a decir, con Siddhartha Gautama, que toda la vida es sufrimiento, ¿sí? Que el sufrimiento hay que superarlo, porque el sufrimiento es generado por esto. Uno, por la ignorancia, que es la madre de todos. Dos, el deseo. 3, el apego, y 4, la codicia. 4 elementos que generan sufrimiento. Ojo, el apego, la codicia, el deseo y todo por la madre de ellos, que es la ignorancia. Y entonces, ¿ellos qué buscan? El nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Un estado de iluminación en donde el hombre se vacía de y logra su anatman. Ojo que es bien interesante. Aquí el hombre vacío de
puede lograr su máximo estado, ¿sí? El nirvana, y llegar a otro, digo yo, mucho mayor, que es el paranirvana, poco a poco en el recorrido que vaya haciendo en esta búsqueda de su luz. Para los judíos, ¿sí? La espiritualidad se fundamenta en el cumplir los preceptos de la Torá, que es la ley sagrada. Recordemos que para los judíos el cumplimiento de la Torá, la tierra, ¿sí? El pueblo son elementos esenciales. Junto con esto, la fe en Yahvé. Y desde ahí se busca la espiritualidad en esta religión monoteísta. Dos detalles que nos pueden iluminar. Budismo e hinduismo son religiones que propenden por la identificación que el hombre haga con Brahma o que haga consigo mismo cuando se logra el nirvana y el paranirvana. Mientras, para los judíos, los islámicos y los cristianos, ¿sí? Ya lo importante no es la identificación con, es la perfección. La búsqueda de judíos, cristianos e islámicos, que son las tres grandes religiones del libro, religiones reveladas, religiones monoteístas, ¿sí? La búsqueda de ellos es la perfección humana a través de el creer, el obedecer y el seguir a su Dios, cada uno. Miren, para los islámicos entonces se fundamenta la espiritualidad en el cumplimiento de lo que ellos llaman los 5 pilares del Islam. 1, el ayuno, recuerden el mes del Ramadán. 2, el zakat o la limosna, la yihad o la guerra santa, la peregrinación a la Meca y la oración, ¿sí? Es bien importante. Entonces, desde su fe en Alá, el bondadoso y misericordioso, como lo proclaman cada una de las suras, ellos van a buscar en buena medida una espiritualidad que los configure cada vez como seres más perfectibles en la búsqueda de la salvación. Para los cristianos, como dije ahora, vivir en el espíritu de Jesús, seguir a Jesús y consolidar su vida en ese seguimiento. Ustedes recuerdan que fuera de estas grandes religiones aparece hoy un movimiento que es la Nueva Era. La Nueva Era viene desde 1930, Alice Bailey, ¿sí? Recuerden a esta señora. Y luego por la época del 60, Mary Lee Ferguson, con la conspiración de Acuario. Y miren cómo la Nueva Era ha ganado muchísimo, muchísimo hoy y mucho más con todos los movimientos ecológicos que ella trabaja y con todo el ideal ecológico de protección de la naturaleza, que es uno de los elementos que más engancha junto con su música a sus seguidores. La nueva era entonces va a favorecer la espiritualidad individual. Miren, es muy curioso, estas grandes religiones favorecen una espiritualidad muy comunitaria y abogan por la salvación de cada uno de sus integrantes o adeptos. Aquí es el individuo y por eso el término espiritualidad se pluralizó, se habla de espiritualidades y lo ideal es que cada uno amplíe su conciencia hasta penetrar en las esferas superiores, hasta que el yo se identifique con el sé. Y tal vez han escuchado ustedes el término conciencia crística, que es para ellos la conciencia más perfecta que el hombre puede lograr. Esa conciencia crística le permite a usted ser un hombre como los grandes maestros, como Buda, como Mahoma, como también Confucio, como Lao Tse, como los grandes, como Gandhi, entre otros. Entonces es muy importante cuando nosotros hablamos y reconocemos también el valor de estas espiritualidades. Miren, paso a algo que es muy importante entonces ya. Pasemos al término salud, ¿sí? Y cómo hablamos del término salud y la promoción de esta salud. A mí me llamó mucho la atención que el término salud es definido por la OMS como un estado de bienestar físico, ¿sí? Mental, social, y no meramente como la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Si ustedes interrogan este aporte del 2001, carece o adolece de algo. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Acaso uno no necesita, acaso no enfermamos de espiritualidad? ¿Acaso solamente podemos hablar de salud mental o cómo incluimos la espiritualidad en la psicología? Ojo, es muy interesante preguntarnos y fue una de las inquietudes que yo como psicólogo me hice. Oye, ¿y la espiritualidad dónde queda en este concepto de salud? Bueno,
De todas maneras, hoy el concepto de salud ha agregado el término espiritualidad hasta donde me he dado cuenta. Viene un término muy importante, salud mental. Miren, yo a veces empleo una frase. Le digo a la gente, hágalo por salud mental. Como quien dice, hágalo por su bien. Hay cosas que uno por salud mental debe hacer, pero ¿qué es la salud mental? Miren, es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, aptitudes, habilidades y puede afrontar las presiones normales de la vida. Recuerden el concepto de resiliencia hoy. Ese concepto es muy importante. Y recuerden de dónde viene. Viene de una palabra que es resilio, que significa rebotar. Entonces, el ser humano hoy afronta las distintas presiones haciendo eso del rebote, con el fin de lograr algo, ¿sí? No perder su esencia, no perder su paz y mantenerse armonizado en su ser. Eso es importantísimo. Y eso es aquello por lo que propende también la salud mental. Puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En estos días yo hacía un escrito muy breve que lo titulaba, ojo, la resiliencia, un medio o un camino medio entre la autoestima y la longanimidad. Y es interesante, porque cuando usted quiere fortalecer la autoestima, necesita de esto, de ser resiliente, porque la sociedad nos da muy duro. Y si usted quiere ser longánime o magnánimo, como lo quiera llamar, que es el hombre fuerte en el ánimo y el hombre capaz de darse a los demás, capaz de trabajar en pro de los demás, usted tiene que ser resiliente. Porque también en los trabajos comunitarios usted se encuentra con ingratitudes, con desprecios, con rechazos. No es todo una maravilla, también encontramos lo otro. Y créanme, ahí está la espiritualidad, se tiene que jugar ahí. Y yo no sé en qué medida este concepto de salud mental, si nosotros los psicólogos lo aplicamos tan conectado con la espiritualidad, ¿sí? Lo deberíamos conectar, porque créanme que hay grandes aportes de la espiritualidad para lograr esto. Vean, algo que me llamó la atención a mí hace un buen tiempo cuando leía el texto, es reconocer que los ateos también son hombres espirituales. ¿Por qué? Miren, cuando uno habla de la espiritualidad, habla de estos elementos. Uno, unidad. La espiritualidad, ¿qué te aporta? Unidad, coherencia de vida. ¿Qué te aporta? Profundidad en tu juicio, en tu ser, ¿sí? ¿Qué te aporta? Muchas veces puede aportar trascendencia, muchas veces, y mucho más cuando está ligado a lo religioso. ¿Qué te aporta la espiritualidad? Sentido de vida, propósito de vida, y eso es esencial. Y eso se vive desde la reflexión y desde el examinar la vida constantemente. Recuerden a Sócrates, una vida no examinada es una vida que no merece ser vivida. Y por eso quiero resaltar algunos aportes de algunos ateos, ¿sí? Este trabajo es de Carlo Maria Martini, de Roberta Monticelli, una filósofa, de Mario Trevi, un psicólogo, y de un monje budista. Miren la combinación. Y Monticelli y Trevi son ateos. Y el monje budista, ustedes saben que el budismo no tiene Dios, no tiene divinidad. Y Carlo Maria Martini, cardenal de la Iglesia, con estos tres compañeros, escribió este texto. ¿Cómo oran los que no creen? ¿Se puede rezar sin fe? Es la pregunta que él hace. Y entonces hace aportes de hombres ateos como Heschel, que dice, rezar es la gran recompensa de ser hombres. Rezar es la gran recompensa de ser hombres. Wittgenstein, también ateo, rezar es pensar en el sentido de la vida. Heidegger, también ateo, pensar es agradecer. Y esta frase con la que ellos también, los autores también se expresan, rezar no es una actividad solamente litúrgica, sino que aflora del Adán universal, de su propio existir y del pensar. Casi como si tuviéramos a Carl Jung hablando de ese Adán universal que existe en nuestro inconsciente, ¿sí?
en los arquetipos de nuestro inconsciente. Los orientales hablan de que rezar y respirar. Miren ustedes todos estos elementos y miremos en qué medida, si son aportes espirituales de hombres que dicen ser ateos y son ateos en su manera de pensar, pero que en su manera de vivir son grandes hombres espirituales. Y muchas veces menciono yo a Pepe Mújica, uno de nuestro tiempo, que siendo un hombre ateo, reconoce maravillas, sí, de los creyentes. Me llamó mucho la atención cuando en una entrevista le dijeron a Pepe Mújica que por qué no cree en Dios. Decía, no, yo soy ateo, pero sí tengo algo que reconocer, que cuando veo morir a los que creen o a los creyentes, veo que mueren con más paz, más tranquilidad que los que no creen. Y eso me dejó pensando, créanme que sí, interesante el aporte de este señor. Miren, cuando yo propongo la espiritualidad como un camino para la construcción de una personalidad saludable, propongo 3 caminos para ello. Un camino es el autoconocimiento, autocuidado. Y de ellos voy a hablar un poco porque me volvería demasiado extenso, entonces un poco. Hay un señor que se llama Krishnamurti, es un pensador oriental y habla mucho del conocimiento de uno mismo y dice, el conocimiento de uno mismo es esencial. Tal vez el tipo leyó a Sócrates en algún momento, ¿cierto? Y aquello de conócete a ti mismo, que ustedes ven que Foucault tradujo como cuida de ti mismo, es muy importante. Y miren lo que dice Krishnamurti. Dice, sin conocer lo que sois, no hay base para el verdadero pensar. Sin conoceros a vosotros mismos, no puede haber transformación. Eso es muy real. Y miren esto para el final. Dice, solo lo que es puede ser transformado, no aquello que deseáis ser. Muchachos y quienes me escuchan, si queremos realmente conocernos a nosotros mismos, transformar nuestra vida, realizar una verdadera metanoia, ¿sí? ¿Saben qué se necesita? Partir de lo que somos y preguntarnos quién soy yo. Y hay hombres como Tony de Melo, un pensador jesuita, que me parece que a esa pregunta, ¿quién soy yo?, le da una buena respuesta, sin ser pues la única. Pero miren lo que dice Tony de Melo. ¿Quién soy yo? Pregunta que uno debe hacerse, pero que no es fácil responder. Dice que para responder a esa pregunta hay que responder a la pregunta, ¿quién no soy yo? ¿Quién no soy? Y nos dice que nosotros vivimos de etiquetas, vivimos del pasado, vivimos de lo que nos dicen, ¿sí? O vivimos de nuestros deseos o proyectos. Él dice, ¿quién soy yo? Cuando respondo desde lo que no soy, ¿sí? Porque no soy la etiqueta o lo que me dicen, me remite a preguntarme quién soy en este momento. Y el yo soy se juega de instante en instante. Yo soy este que está hablando con ustedes y compartiendo en esta plataforma un saber, ¿sí? Soy ese. Y de instante en instante me voy jugando la vida y les pregunto, ¿quién es usted? ¿Cómo se define usted en este instante? Y desde lo que está haciendo. Muy genial la pregunta. Krishnamurti dice que el ser humano debe vivir en conciencia, es decir, en su presente. Y que el ser humano cuando quiere conocerse a sí mismo debe vivir de instante en instante, no en un pasado, no en un futuro. Por eso es importante el autoconocimiento. Y por eso es importante volver a Sócrates. Una vida que no es examinada es una vida que no merece ser vivida, nos decía Sócrates. Miren, cuando hablamos del conocimiento de sí mismo, es importante mirar la coherencia de vida. La coherencia de vida para mí consiste en lograr la unidad entre el ser, el hacer, el pensar, el sentir, el decir, el obrar. ¿Sí? ¿Cómo lograrlo si no hay una espiritualidad cultivada? ¿Cómo lograrlo? Aquí acudo a un término que me llamó mucho la atención estos días que leí algo sobre cultura, y es el término geórgica. La geórgica es un término que acuñó Francis Bacon y que significa el cultivo del alma. Francis Bacon en el siglo XVII hablaba, miren, el empirista y casi positivista en su manera de pensar, hablaba del cultivo del alma. Y claro, después acuñó la frase, el conocimiento es poder para poder, ¿cierto?
Para él, quién sabe la espiritualidad qué lugar ocupaba, pero interesante lo de la geórgica como un cultivo del alma, un cultivo interior. Miren, en esto de la coherencia de vida, para mí consiste en esto, en que la interioridad y la exterioridad del ser humano se conjuguen en una, y por eso la espiritualidad aporta unidad. Difícil cultivar la unidad del ser, la coherencia del ser, si no hay espiritualidad. Y en ello Benedicto XVI aporta algo que a mí me parece muy interesante. Dice que la verdad y la caridad son dos elementos muy importantes en la moral, tan importantes que se convierten en el ápice, en la punta del triángulo de nuestra vida. Listo. Y por eso retomo yo a San Pablo cuando habla de vivir la caridad en la verdad. Si vivimos el amor sin verdad, es un amor inauténtico. ¿Sí? Si vivimos la verdad sin amor, no tiene sentido, porque la verdad sin amor puede llevarnos a ser desconsiderados con el otro. Miren, el proceso de conocerse debe realizarse desde el ser y no desde el aparecer. El ser humano, recuerden la palabra persona, prosopon, que es máscara, juega mucho a las máscaras, al aparecer. Y cuando usted quiere realmente conocerse a sí mismo, debe partir de lo que realmente es el ser. Por eso la frase de este señor Calle: no quieras encontrar fuera de ti mismo lo que solo dentro de ti puede ser hallado. O la otra frase que él cita en uno de sus cuentos al final, que es necesario darle muerte al ego para que viva el yo. Eso me parece que es esencial. Miren, entre los cristianos hay testimonios de hombres que han luchado por el autoconocimiento y uno de ellos es San Agustín. San Agustín tiene un texto que es muy bonito, Las Confesiones, y es un libro donde él se confronta en su vida y como fue un hombre que realizó su conversión un poco tarde, no recuerdo en cuántos años, pero sí un poco tardía, él llega a reconocer esto. Miren tan bonito esto: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Miren eso tan interesante. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Es algo bonito y es algo que brota desde su autoconocimiento, y si leen el texto van a encontrar grandes cosas que nos van a ayudar a hacer un ejercicio de autoconocimiento. Miren algo que es importante a la hora de conocernos: practicar el silencio. Y aquí les remito a un texto que es muy genial. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿sí? El autor de este texto propone el castillo del silencio como el primer castillo que el hombre debe visitar para conocerse a sí mismo y para realizarse como un ser integral. El castillo del silencio, luego el castillo del conocimiento y por último el castillo de la osadía, valentía. Todos estos castillos a ellos se llega por medio de un camino, el camino del amor, y nos conducen a una cima, a la cima del amor. Importante a la hora de uno practicar lo que es el autoconocimiento. Bien, voy a mencionar a un padre del desierto que en la Edad Media fue muy importante, Evagrio Póntico, y él hablaba de que el que quiere conocerse necesita modificar los pensamientos, ¿sí? Es decir, hoy lo llamaríamos en psicología reestructuración cognitiva, porque los padres del desierto hablaban de los pensamientos como aquellos que perturban el alma y perturban la mente y perturban la vida. Dicen que el ser humano vive como en una batalla con sus pensamientos. Y es muy interesante, ¿sí? Cuando ustedes leen un texto de Ansel Green que se llama Los Padres del Desierto, la sabiduría de los Padres del Desierto, encuentran cómo él habla de 7, 8 demonios que atacan al hombre. Y se los voy a decir. Partiendo de que el hombre es una unidad cuerpo, alma, espíritu, demonios que atacan el cuerpo,
como entidad material, la gula, la lujuria, la codicia. Demonios que atacan el alma, el sentir del hombre, la asedia, la tristeza y la envidia. La asedia es como ese desazón, esa zozobra interior que hoy diríamos muy similar al pánico, ¿sí? Al pánico y a los ataques de pánico que muchos padecen, y más en tiempos como estos de confinamiento, ¿sí? Y ojo, y los que atacan el espíritu son los peores, y son el orgullo y la vanagloria. Él habla de demonios. ¿Qué es un demonio? Es una fuerza que me mueve al mal. Es muy interesante. Y en Nuestras propias sombras, otro texto de él, de Ansel Green, también él amplía esta teoría de este señor. Miren, un segundo tema, pegado o conectado con el primero autoconocimiento, está el autocuidado, y quería indicarles en este autocuidado dos frases bíblicas que me llaman la atención. Mírenlas, porque tocan con la biología y tocan con el ánimo del ser humano, y todo esto desde la parte bíblica. Miren, dice el libro de los Proverbios: el corazón alegre constituye buen remedio y hace que el rostro sea hermoso, pero el espíritu triste seca los huesos. Y eso es legal, eso es real. Dice, el ánimo del hombre lo sostiene en su enfermedad, pero perdido el ánimo, ¿quién lo levantará? Preguntémonos eso. Y si tienen razón estas frases para hablar de autocuidado, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? Gonzalo Soto, que es caldeño, y él parte de una frase que es de Hipócrates. Recuerden la frase de Hipócrates: que tu alimento sea tu salud. Y él dice completar la frase con esta otra: que tu salud sea tu alimento. Mire cómo revierte la frase y cómo le da una rima y un sentido profundo a eso. Si el alimento queremos que sea nuestra salud, que nuestra salud sea nuestro alimento. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo cuidamos y cómo alimentamos nosotros nuestro cuerpo? ¿Qué tan saludablemente nos alimentamos? ¿Con qué tipo de pensamientos alimentamos nuestra mente? ¿Con qué tipo de sentimientos alimentamos nuestro corazón? ¿Con qué tipo de virtudes y valores alimentamos nuestro espíritu? Eso es muy importante. Recuerden aquella metáfora de el discípulo que le dice al maestro: maestro, percibo que en mí viven dos lobos. Hay uno que es agresivo, hay uno que es cruel, hay uno que desea matar, matar, matar. Y hay otro que a veces es dulce, es tierno, es reflexivo y pretende ser bueno. Dime, le pregunta el discípulo, ¿cuál de los dos dominará? Y el maestro le dice, pues dominará aquel lobo al que tú alimentes más. Preguntémonos entonces, ¿cuál de esos dos lobos estamos realmente alimentando? Y eso en términos de autocuidado. Hay un hombre de iglesia, un obispo, San Basilio, en el siglo V, hablaba de una frase muy genial, me llamó mucho la atención: atiende a ti mismo. Dice, atiende a ti mismo. Si atiendes a ti mismo, esto y mucho más encontrarás a tu alrededor. Gozarás de los bienes presentes y no te desanimarás por los que faltan. Miren, dice, el diligente examen de sí mismo conduce al conocimiento de Dios. Me parece que tiene este señor San Basilio gran profundidad en esto. Leía a un autor, un monje Chigi, pero lo leí a través de este artículo de este señor Clavel y me llamó mucho la atención, porque habla de la salud y habla de la espiritualidad y con una genialidad. Mire, él dice en su consigna más representativa que primero, para curar el cuerpo hay que calmar la mente, y segundo, para pacificar la mente hay que cuidar el cuerpo. Y para ello dos palabras claves. La primera, pausa, y la segunda, contemplación.
Entonces dice, pausa para respirar profundo y contemplación para ver la realidad sin engañarnos. Espiritualmente aquí hay gran riqueza. Un hombre espiritual, ojo, es contemplativo. Y la respiración, los orientales son expertos en ello. Por ejemplo, el budismo zen habla de que en buena medida para el hombre poder lograr su estado de meditación, tiene que ejercitarse en la respiración y lograr su estado de meditación apuntando su mirada hacia la punta de la nariz, en buena medida. Por eso incluso alguna vez leía esta frase, el mejor amigo del hombre es la nariz, decían ellos, ¿sí? Bien, entonces esto me parece importante. Él decía que la medicina occidental busca combatir la enfermedad empleando para ello sentencias belicosas como bombardear tumores, vencer infecciones, ¿sí? Con la creencia de que estas vienen de afuera y atacan. La perspectiva oriental es holística, es integradora. Y miren esto, va a insistir, de acuerdo con Claver, en escuchar la voz del cuerpo para ayudarle a recuperar el equilibrio y serenar el ánimo intranquilo. Miren eso, escuchar la voz del cuerpo. Preguntémonos qué tanto escuchamos nuestro cuerpo. Y también escuchamos, recuerden aquello de que el cuerpo grita cuando no lo escuchamos y grita a través de la enfermedad. Por eso la enfermedad no hay que verlo como un estado de discontinuidad, sino que la enfermedad lo que busca en buena medida es que el hombre tome conciencia de esa continuidad de la vida y logre consumar su vida en esa misma continuidad. Claver, el monje Chigi, dice que los órganos o el órgano del cuerpo más importante para curar son las manos. ¿Y por qué? Porque las manos acarician, las manos abrazan, porque a través de las manos podemos hacer mucho, mucho bien para con los demás. El segundo elemento es la autodisciplina y la ascesis, la ascética. Miren, yo quiero indicarles algo que me llamó mucho la atención cuando leía a un teólogo llamado Bonhoeffer. Murió también en la época de los nazis, ¿sí? Porque fue un hombre rebelde, un hombre que se soliviantó contra el sistema nazi. Entonces fue encarcelado y después lo mataron. Resulta de que este señor decía que la autodisciplina es la clave para forjar la libertad. A la libertad se llega es por autodisciplina, es decir, por la capacidad que el hombre tiene de forjar sus propios principios, construir sus convicciones profundas que van a guiar y a orientar su vida. Y ustedes saben, siguiendo a Colbert, que normalmente en el desarrollo moral del ser humano vamos de una etapa preconvencional, pasamos a una convencional en la adolescencia, porque la primera la vivimos en la niñez, y podemos llegar en la edad adulta y desde la misma adolescencia, en la edad adulta sobre todo, a una etapa postconvencional. No todo mundo llega a esa etapa postconvencional, no todo mundo. Hombres como Gandhi, Luther King, Mandela, Jesucristo, los grandes maestros lo han logrado, pero no todo mundo. Nuestra tarea es esa. También vale la pena citar a Delors. Recuerden cuando él habla de la educación como un tesoro. Él habla en buena medida de unos elementos que nos permiten a nosotros construir autodisciplina. Y por eso la palabra aprender es tan importante. Al ser humano hoy hay que ayudarle a construir disciplina en pos de su autodisciplina. Ojo, aprendiendo a vivir juntos, aprendiendo a conocer, aprendiendo a hacer para poder llegar a ser. Y luego aprendiendo a convivir juntos o a convivir, que es muy interesante a la hora de esto. Por eso, qué bueno que nosotros vayamos trabajando en nuestros procesos educativos estos elementos, aprender a conocer y a adquirir los instrumentos de esta comprensión para influir en el hábitat propio y en los contextos donde nosotros nos desenvolvemos. Es importante, me parece a mí, para llegar a esto. Miren, yo quiero pasar al tercer tema, alteridad y amor. En este tema quiero ser claro, ¿sí? ¿Por qué?
Porque miren, cuando hablamos de la alteridad es qué importancia le damos al otro, quién es el otro, ¿sí? Y cuando hablamos de la alteridad, también podemos plantear al hombre, uno, como un ser social, como lo decía Aristóteles, pero quiero emplear una frase que dicen que Aristóteles realmente empleó, y es esta. Él decía que el hombre era un ser social, un animal social, pero realmente empleaba la expresión en griego. El hombre es un zoologón edhon, es decir, animal que posee la palabra. Miren por qué el verbo ejo en griego significa tener. Y el hombre como ser que tiene la palabra, uno, es capaz de simbolizar la vida, es capaz de comunicarse, es capaz de llegar al otro. Por eso el otro es un alter, que el hombre descubre a su lado, ¿sí? A su costado. Y ojo, no lo debería hacer o echar para el costado, debería hacerlo cercano y próximos. Y miren que esta palabra próximos viene al cristianismo como prójimo, el otro, el cercano, ¿sí? Entonces, valdría la pena que le diéramos como a eso fuerza. A mí me inquieta mucho el diálogo que tuvieron alguna vez con el presidente José Luis Zapatero, y en ese diálogo, miren, le preguntaban a José Luis Zapatero, ¿cuál es el fundamento de la ética? Y toco aquí la ética, ¿por qué? Porque el hombre es un ser ético y la ética se juega en la relación con el otro y consigo mismo y con la naturaleza. Y entonces, miren, José Luis Zapatero, ateo, responde, la palabra. El fundamento de la ética es la palabra. Porque dice, la palabra es la fuente principal del humanismo, el ideal más alto y está presente en todas las culturas y religiones. Parece muy interesante, pero ustedes saben que está incompleta, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando algunos autores en las escuelas éticas hablan de la palabra, ¿sí? También Adela Cortina dice, pero ojo, la responsabilidad ¿dónde queda? La palabra se la puede llevar el viento, porque el hombre más que palabra es compromiso, es responsabilidad. El hombre en su responsabilidad se juega su libertad. ¿En qué medida la ética se juega allí? Humberto Eco, otro autor interesante, fue interrogado algún día y en ese libro de que él escribe, que es muy interesante sobre ética, en qué creen los que no creen, le preguntan a él, el cardenal Martini, ¿cuál es el fundamento de la ética? Y él responde de una manera muy genial. Él responde con una pregunta. ¿Se puede hablar o no de los semánticos universales? ¿Existen semánticos universales? Y dice, sí existen semánticos universales. ¿Sí? Hay palabras que son en todo el mundo, en todo el planeta, tienen un significado muy similar. La palabra arriba, abajo, sentarse, comer, dormir, alejarse, acercarse. ¿Sí? Y entonces dice, el fundamento de la ética, en buena medida, se juega a través de estos constructos universales, en la relación con el otro. Ojo, en la relación con el otro. Miren que son dos visiones ateas, y esto para mostrar algo que es importante. El hombre puede ser ateo, pero es un hombre espiritual. En cuanto es capaz de vivir su dimensión ética a profundidad, en la relación con el otro, con la naturaleza y consigo mismo. Y aquí hay dos enseñanzas también en esa alteridad del maestro Hegel, un maestro judío, que el tipo, una vez le preguntaban, ustedes saben que para los judíos la Torá es lo fundamental, y le preguntaban, oiga, ¿usted cómo resume la Torá en 10 segundos? Y el tipo decía, la Torá puede resumirse en esta frase, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Miren esa frase tan genial, que es una de las reglas de oro entre las religiones. En la religión judía es esa. Jesús la plantearía como, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y Kant en la modernidad la plantearía también. Miren, Kant en su secularismo y en su manera de ver la religión, habla de esa obra de tal manera que la máxima
de tu voluntad pueda convertirse en una ley universal. Todos esos son reglas de oro que nos conducen a pensar la relación con el otro. Me parece que es bien importante cuando tocamos estos elementos. Y ahora voy a otro constructo, el constructo amor. Miren, el constructo amor es clave, pero recuerden que hablar de amor implica desde los griegos hablar de 4 acepciones. El eros, ¿sí?, que ya lo conocemos, es el eros placer, ¿sí?, es el amor placentero, es el amor que nos brinda cierto confort, cierta comodidad a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, pero muchos lo dejan en el cuerpo, ¿cierto? Hay un segundo término que es la filía. La filía sería esa relación con el otro. Filía de filius, de hijo, pero también de amistad. ¿Listo? Y hay otro que es muy interesante, la filiautía. Y esa filiautía es el amor propio. ¿Hasta dónde soy capaz de amarme? Y hay un cuarto elemento que es el ágape. Hace referencia al amor cristiano. Ese amor cristiano es un amor en el que el compartir, en el que el servir, en el que el servir, el compartir, el perdonar y otra serie de virtudes y valores son muy importantes. Virgilio, citado por el Papa Benedicto XVI, tiene una frase que en términos de espiritualidad puede ayudarnos mucho. ¿Sí? Dice, el amor lo ha vencido todo. Omnia vincit amor. Y dice, dejémonos vencer por el amor. Miren, et nos sedamus amori. Dejémonos vencer por el amor. Sería interesante. Créanme, si a través de estos elementos nosotros tratamos de vivir nuestra vida, podríamos lograr en buena medida, construir una personalidad saludable. ¿Qué quiero indicarles para terminar? Porque hay muchas cosas que decir, pero voy a decir una cosa que es bien importante en términos de personalidad saludable, que son las características de una personalidad saludable, ¿sí?, que van muy de la mano de una espiritualidad saludable. Miren las características. 1, apertura hacia las nuevas ideas y hacia la gente. 2, preocupación por uno mismo, por las otras personas y por el mundo natural, por la biosfera o este ecosistema nuestro en que vivimos, nuestro planeta Tierra. Otra, la capacidad para integrar experiencias negativas dentro del yo. Cómo somos resilientes e integramos esas experiencias negativas dentro del yo. Y ojo, otra, la creatividad, la capacidad para realizar un trabajo productivo, la capacidad para amar, ¿sí? Yo les pregunto, y con esto termino, ¿tendrán estas características alguna relación con las peculiaridades que incluye una espiritualidad sana? ¿Sí? Y muchas cosas se pueden seguir planteando. Espero que este sea un buen aporte y que el tema nos siga inquietando y que sepamos nosotros, espiritualidad es algo inherente al ser humano y es algo que nos puede llevar a realizar nuestra vida en pro de lo que queremos ser. Ojo, de lo que queremos ser, no de lo que otros quieren que seamos. Y ahí se juega la autodeterminación del ser humano y la última de las libertades, diría Víctor Frank, que consiste en esto: ¿qué quiero ser? Determinar realmente qué quiero ser. Por eso aquella definición de hombre que da Víctor Frank a mí me encanta. Miren que hoy les decía el simbionte del que habla la sociedad hoy. En medio de esta sociedad consumista y neoliberal se habla del simbionte, pero en términos humanistas, serios y profundos, ser hombre significa, dice Víctor Frank, ser capaz de decidir lo que yo quiero ser. Miren eso, ser capaz de decidir lo que yo quiero ser. Muchas gracias a todos. Si tienen interrogantes, estoy disponible para escucharlos.